buenas tardes, bienvenidos a este espacio de encuentro seguido por el Colegio de Abogados de San Martín. En el día de hoy nos acompaña el Colegio de Abogados de Morón, disertará su directora del Instituto de Derecho Ambiental y directora adjunta del Instituto de Derecho del Consumo, la doctora Viviana Reineri. Espero que se encuentren bien en este momento tan crucial para el planeta. Para quienes no me conocen, soy Claudia Mora y directora del Instituto de Derecho Ambiental. Me dedico 100% a ambiente, sustentabilidad y cambio climático, enfocado en vulnerabilidad. Para más información, mi web es claudiamoray.com. Quisiera agradecer la presencia de Julio César Sorrentino, que es directivo de nuestra querida institución, a Fernando Rodríguez, exdirector del instituto, a la Asociación de Abogados de San Martín, y por supuesto a Alejandro, que siempre nos está haciendo ahí el soporte para que este Zoom salga perfecto. En el encuentro de hoy abordaremos la temática del consumo sustentable. La disertación se va a dividir en tres partes. Comenzaré con lo que es la agenda del concepto del consumo sustentable, en especial la Agenda 21, el capítulo cuarto de 1992, y luego seguirá la doctora Viviana Reineri sobre la normativa aplicable, los objetivos de desarrollo sustentable y economía circular, y algunas buenas prácticas. Luego se abrirá a preguntas. Este es un tema muy importante porque podemos poner nuestro granito de arena para cuidar el planeta. Planeta que justo en este momento está en cuarentena por una pandemia. Justamente, si queremos evitar que los virus se transformen en pandemias, debemos cambiar radicalmente nuestros patrones de consumo. ¿Qué fue lo que sucedió? Fue fruto del consumo desmedido, fue pasar los límites de la explotación de la vida silvestre para nuestro consumo. Los animales silvestres se venden en mercados como el de Wuhan, que fue en donde mucha gente se mezcla con los animales que están hacinados en cautiverios, los silvestres animales silvestres sacados de su hábitat, así como los animales domésticos que son robados, y están todos juntos, hacinados, mezclados, creando esta oportunidad perfecta para el salto del virus entre las especies que nunca estarían en contacto si estuvieran en su hábitat natural. Estos mercados, que es donde surgió esta epidemia que nos tiene ahora en cuarentena, estos mercados proporcionan gran parte de los alimentos para cientos de millones de personas pobres para África y Asia, y son llamados mercados húmedos, porque al no tener heladera, usan hielo que se van derritiendo, y aparte van limpiando sus puestos con agua, entonces los pisos son totalmente, están inundados. Muchas veces a mí me preguntan, ¿cómo puedo ayudar a cuidar el ambiente? Bueno, acá tenemos la clave, que es simple, sencilla, y encima va a redundar en un beneficio económico. Simplemente cambiando nuestros hábitos de consumo, ajustándonos a nuestras reales necesidades, qué es lo que realmente necesito, y a las necesidades del planeta, y también escogiendo opciones que favorezcan la igualdad social. El consumo debe ser consciente y crítico. Al momento de consumir tenemos que ser conscientes, ¿realmente lo necesito? Tenemos que ser críticos. ¿De dónde vino? ¿Impacta en el ambiente? ¿Qué hay detrás de este producto? Tanto a la hora de comprar un producto o también de contratar un servicio, o en nuestras casas, empleando eficientemente los recursos que tenemos en nuestra casa, apagando la luz en los lugares donde no hay nadie, desenchufando los artefactos que no se usan. Debemos ser conscientes de que nuestros recursos naturales son limitados y que los consumimos a un ritmo mucho más rápido del que necesita la Tierra para poder volver a generarlos. Cuando yo era chiquita, era una niña, y no me gustaba la comida, mis padres me decían, pobre los niñitos de África que no tienen para comer. Bueno, justamente a nivel global, hablar de consumo sustentable significa no perder de vista que millones de personas no tienen acceso ni siquiera a un consumo mínimo básico.
Y no estamos tratando acá de consumir menos, sino de consumir de una manera diferente, de consumir en forma consciente, de consumir en forma crítica. Y este no es un problema únicamente nuestro, este es un problema global que viene desde hace años, que comenzó con la Revolución Industrial en Inglaterra entre 1760 y 1830, que se originó a mediados del siglo XVIII. Y durante este periodo, que comenzó a experimentar una serie de transformaciones económicas, tecnológicas, sociales, que cambiaron para siempre el rumbo de la humanidad, fue lo que sentó las bases del actual capitalismo. En un principio, por supuesto, fue un boom y abrió la esperanza a la sociedad mundial de esa época a un crecimiento económico ilimitado, sin límites, en un mundo que en ese entonces estaba escasamente poblado, con espacios y recursos que todavía estaban sin explotar. Pero pronto comenzaron las teorías al respecto de los recursos naturales. Ya en 1798, Malthus, en el ensayo sobre el principio de la población, advirtió que mientras que la población se desarrolla en forma geométrica, o sea, exponencial, o sea, vamos siempre el doble, 2, 4, 8, 16, 32, así crece la población. Pero la producción de alimentos lo hace en forma aritmética, 2, 4, 6, 8, 10. Por lo tanto, en algún momento los recursos alimenticios iban a resultar insuficientes. También David Ricardo en 1821, con la ley de crecimientos decrecientes, también partía de la base del carácter limitado de los recursos. Y afirmaba que cuando la población presiona sobre los medios de subsistencia, la única solución es o reducir la población o acumular rápidamente más capital. Y luego Stuart, en Principios de la Economía Política, que es el que hablaba de un estado estacionario, él se preguntaba hasta qué punto último tiende la sociedad en su progreso industrial y en qué condiciones va a dejar la humanidad, afirmando que este crecimiento no puede carecer de límites, sino que tiene que existir un estado estacionario, o si no, nos vamos a tener que detener por una necesidad, porque la necesidad nos va a obligar a ello. Bueno, esto del estado estacionario no fue aceptado por los economistas de entonces, y ahí se comenzó a plantear la polémica que llega hasta nuestros días de crecimiento sin límites o crecimiento cero. Una polémica que intenta ser superada en la década del 80 con la aparición del concepto desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Nosotros con todas nuestras acciones impactamos en el ambiente, pero no todas nuestras actividades o nuestras obras tienen el mismo impacto. Muchas veces tienen un impacto moderado, por lo cual la naturaleza puede contrarrestarlo en un corto margen de tiempo o el recurso puede regenerarse. Pero hay otras veces que impactan enormemente en el ecosistema, de manera permanente o casi permanente, sin darle tiempo a la naturaleza de corregir el daño o dar tiempo al recurso natural para poder regenerarse. Es así justamente que el derecho ambiental se desarrolla como una lógica respuesta a esta necesidad de explotar los recursos naturales, pero en un marco de racionalidad, de aprovechamiento sostenible y de protección al ambiente. La evolución ha sido progresiva y, a mi gusto, ha sido lenta, y se fue incorporando paulativamente en todas las ramas jurídicas y adquiriendo a su vez una autonomía propia. Hoy ya estamos hablando de derecho ambiental, pero es una disciplina que está vinculada con casi todas las ciencias. Es así que en ese entonces, preocupados por los cambios que se estaban produciendo en el planeta como consecuencia de nuestras acciones, se funda en 1968 el Club de Roma, con 35 personalidades de 30 países, entre los que había científicos, políticos, y decidieron poner en marcha el denominado Proyecto sobre la Condición Humana.
El hito fue la publicación del informe Los límites del crecimiento, cuya conclusión establece que de la forma en que veníamos en ese momento, estamos hablando de 1968, si el actual aumento de la población mundial, la industrialización, la contaminación generada por este consumo desmedido, la explotación de los recursos naturales de esa manera, si todo esto se mantenía sin variación, iba a afectar los límites absolutos de crecimiento de la Tierra. O sea que en los últimos 10 años íbamos a alcanzar el límite absoluto de la Tierra. La tesis principal del libro es que el planeta pone límites al crecimiento. Pero el crecimiento es cuantitativo y la mejora, o sea, el desarrollo, es cualitativo. Siguen diferentes leyes. Uno hace a la cantidad y el otro hace a la calidad. Este concepto nos está indicando que pese a existir límites al crecimiento, no tiene por qué haber límites al desarrollo. Pero el crecimiento sin desarrollo sostenible va a producir este sobrepasamiento, este colapso, que consiste justamente en la existencia de las altas tasas de consumo a una escala en que la economía extrae recursos de la tierra, emite desperdicios contaminantes hasta magnitudes insoportables, y por lo tanto el ambiente ya no lo puede sostener. Es así como sobrepasamos los límites como sociedad global, con el agravante de que los cambios son demasiado rápidos. Las señales son lentas, aparecen tarde, son incompletas, están distorsionadas, son ignoradas o directamente se las niega. Es así como en 1972, por primera vez a nivel internacional, el tema ambiental entra en la agenda política. Fue en Estocolmo, en Suecia, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente Humano. Esto se desarrolló entre el 5 de junio y el 16 de junio de 1972. Por eso, el 5 de junio, que es el día que comenzó esta conferencia, es el Día del Ambiente. Fue muy importante, obviamente por ser la primera, también por la magnitud, porque en ese entonces se presentaron 113 países, y también porque se comprometieron, a pesar de que muchos manifestaron que tenían prioridades como el tema de la pobreza. En ese entonces todavía la pobreza no estaba incluida en la concepción de ambiente. Y en esta reunión se acordó la declaración de Estocolmo, que tiene 26 principios sobre el ambiente y desarrollo y tiene un plan de acción. Y entre los principios más importantes está el principio, ya comienza a elaborar en forma desordenada, porque era la primera vez, pero ya empiezan a vislumbrar el principio de precaución, que nos ordena actuar anticipadamente al daño, a pesar de no tener una certeza científica. O sea, tenemos un riesgo potencial. Ante el riesgo potencial, actuar anticipadamente. O el principio de precaución, que este principio sí es anticiparse al daño, pero ya tenemos una certeza científica. Ya el riesgo es cierto. O sea que la diferencia entre estos dos principios, que son muy parecidos porque ambos es anticiparse al daño, es que en uno hay certeza científica, en la prevención, y en el otro no hay certeza científica, pero tenemos indicios, el riesgo es latente. Obviamente también el principio de responsabilidad del causante del daño, que trata de asumir los costos de prevenirlo o los costos del daño que generó. Y ya también comenzaba a vislumbrar el principio de cooperación, esto de tratar el planeta, la comunidad internacional como una casa común, como dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Establece también el principio de igualdad en materia ambiental, todos los estados son iguales en derechos y en deberes también, y ya comienza a establecer el principio de participación ciudadana. O sea, toda persona tiene la oportunidad de participar en sus decisiones en todos los temas ambientales. Bueno, en este momento, justamente los que estamos en ambiente,
la sociedad civil estamos haciendo mucha presión para que se ratifique el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú ya pasó por el Senado y se aprobó por unanimidad con 70 votos, 100%. No hubo abstenciones, no hubo votos negativos. Y ahora estamos esperando que lo apruebe la Cámara de Diputados, porque ya hace 2 años que Argentina firmó el convenio de Escazú y se está por vencer el plazo ahora a fines de septiembre, y necesitamos ratificarlo, porque de los 33, les cuento que es el convenio de Escazú, si alguno de ustedes no lo sabe, es el que establece los derechos de acceso. El derecho de acceso a la información, que esto es fundamental porque si no, no podemos actuar en causas ambientales, el derecho a la participación ciudadana en todas las cuestiones ambientales, y el derecho de acceso a la justicia. Y este es justamente el derecho de participación ciudadana, el que veníamos tratando en 1972 en el convenio de Estocolmo. Y en este convenio de Escazú, en su momento, lo firmaron, participaron 33 países, pero lo firmaron únicamente 2. Y hasta el día de hoy van 9 países que lo ratificaron. Necesitamos 2 más para que entre en vigencia. Argentina está muy avanzado, Costa Rica también, veremos México en marzo, justo antes de la cuarentena, estaba tratando este tema. Y también en 1972, en este convenio de Estocolmo, también estaba el tema, otros principios que estaban vislumbrando, era el principio de equidad intergeneracional y el principio de sustentabilidad. Si bien el concepto no existía todavía, pero ya en el convenio de Estocolmo, en el artículo 15, decía que el desarrollo debe ser económico, social y ambiental. A partir de esta conferencia, muchos estados comienzan a introducir en sus constituciones las cláusulas reconociendo el derecho a un ambiente sano, lo que conocemos como el paradigma ambiental. Luego, en 1983, es cuando nace el concepto de desarrollo sostenible o sustentable. Nace a pedido de Naciones Unidas, que piden un informe que se denomina Nuestro Futuro Común, o algunos lo conocen como Informe Brundtland, porque quien presidió la comisión fue la primera ministra de Noruega y presentó este informe final en 1987, o sea, de 1983 a 1987. Y en este informe afirmaba que la esperanza en el futuro está condicionada a una política decisiva que comience a administrar los recursos naturales que consumimos, de manera tal que asegure nuestro progreso y la supervivencia nuestra sostenible. Lo que implica es armonizar el desarrollo y el crecimiento que veníamos hablando, y define este desarrollo sustentable o sostenible como atender nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para que se hagan cargo de sus propias necesidades. Y en 1992, 20 años más tarde de la Cumbre de Estocolmo, en Río de Janeiro se celebra la Conferencia de Naciones Unidas para el Ambiente y Desarrollo. 1972, 113 países. 20 años más tarde, Río de Janeiro, 178 países. Y adquieren una serie de compromisos para mantener y para mejorar los niveles de calidad ambiental. Tal vez los que no están en ambiente, que están en el auditorio, se pregunten esta relación del cuidado ambiental con el consumo. Es que para la producción de todo lo que consumimos, sean productos o sean servicios, se utilizan recursos naturales, se utiliza mucha agua, se utiliza mucha energía. Recuerden, y los que no saben les comento, que el mes pasado, en agosto, se agotó la capacidad de la Tierra para regenerar los recursos naturales o para absorber nuestros desechos. O sea que del ritmo que estamos llevando, vamos a necesitar 1,5 planetas para abastecer nuestras necesidades de consumo.
Y en 1992, en la cumbre de Río de Janeiro, surge la denominada Agenda 21. Esta Agenda 21 trata estrategias que estos países, estos 178 países, deben poner en práctica para lograr el desarrollo sustentable. Es decir, como les había dicho recién, satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las de las generaciones futuras. Y en el capítulo 4 de esta Agenda 21 es la que se refiere al cambio en los patrones insostenibles de consumo. Y en esto se encuentra la necesidad de promover modalidades de consumo, de reducir las tensiones que sometemos al ambiente, de satisfacer nuestras necesidades básicas de la humanidad, y también mejorar la comprensión de la función que desempeña el consumo, y que los países que están en desarrollo deben tratar de establecer en sus procesos de desarrollo modalidades de consumo sostenibles que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de la población más pobre. Como medidas concretas para estos 178 países, o sea, ellos se comprometieron, 178 países, en 1992, a fomentar el reciclaje, a reducir los materiales innecesarios de envase y embalaje, a fomentar la introducción de productos más racionales desde el punto de vista ecológico, a brindar asistencia a las personas y familias para que adopten decisiones de compra ecológicamente racionales, fijar precios ecológicamente racionales, utilizar instrumentos económicos adecuados para influir en el comportamiento del consumidor, y fomentar y apoyar políticas educativas orientadas al consumo sostenible. A esto se comprometieron en 1992 178 países. En ese entonces también se fundó el Consejo de la Tierra, que es para evaluar el seguimiento en los países de estos compromisos. Y 5 años más tarde se realiza el informe, ya para nuestra región, para América Latina y el Caribe, el informe sobre la evaluación de estos compromisos de la Cumbre de la Tierra, que se denominó Río más 5, porque fue 5 años después, en 1997. Y bueno, como les decía, se presentó un informe en base a los acuerdos que se hicieron en la Cumbre de Naciones de Río de Janeiro, y con respecto a la Agenda 21, el capítulo 4 es el que identifica los avances en el tema del consumo. Y se concluyó que a nivel de Latinoamérica y el Caribe se podía constatar en ese entonces que a pesar de que en los países existían organismos responsables del diseño de políticas ambientales nacionales, en ninguno existía una política coherente, estructurada, destinada a la promoción del consumo sustentable, racional y acorde a las necesidades del ambiente. Y en aquellos países que sí tenían entidades estatales de protección al consumidor, se habían iniciado campañas educativas que cubrían ámbitos como el ahorro de energía, los problemas derivados de ciertos productos que dañaban la capa de ozono, el reciclaje, las 3R que va a explicar la doctora Allegrini, Vivi Raineri. Sin embargo, no han obtenido resultados muy alentadores. Del mismo modo, también algunas de estas entidades estatales habían comenzado a integrar aspectos ambientales en las leyes de protección al consumidor, pero modestamente. Y algunos organismos encargados de la parte agrícola ya habían empezado con disposiciones legales en cuanto al uso de plaguicidas y pesticidas que han sido prohibidos por acuerdos internacionales. Y en algunos países se empieza a pensar en la necesidad de estimular también el transporte público por encima del transporte privado. Recuerden que el transporte público es uno de los que más contaminan por las emisiones de gases de efecto invernadero.
Y así también paralelamente se incentivaba el uso de gasolina sin plomo. Y de todos los países que se había hecho la evaluación en 1997 con respecto a América Latina y el Caribe, solamente Guyana y Trinidad y Tobago era donde se había observado un mayor compromiso del Estado con iniciativas tales como la educación de los consumidores, la creación de estándares ambientales y el reciclaje. También las ONG tuvieron un gran papel, sobre todo haciendo hincapié en la participación ciudadana, impulsar todo lo que es la participación ciudadana para organizar estos grupos de consumidores, para que se puedan hacer campañas, políticas para favorecer a empresas que cuiden el ambiente, presionar a los gobiernos que tomen iniciativas en estos temas, apoyar a las organizaciones de consumidores para que puedan realizar investigaciones acerca de los hábitos de consumo de la población local, denunciar los hechos que atenten contra el ambiente desde el punto de vista de la perspectiva del consumo, y generar también, eso es muy importante, la promoción de sellos ambientales que cuenten con un respaldo técnico y con credibilidad. Esto era 1997. En síntesis, el consumo sostenible o sustentable propicia el uso de productos y de servicios que minimicen el uso de recursos naturales, la generación de materiales tóxicos y los residuos, y involucra la adopción de tendencias y estilos de vida con mayor impacto ambiental. Al elegir una marca, además por las variables de precio y de calidad, también tenemos que tener en cuenta las características sociales y laborales del entorno de producción y las consecuencias ambientales posteriores. Cada producto o servicio tiene una historia. Los mismos han pasado por distintas instancias. Fueron materia prima, pasaron por la fabricación, ensamblado, distribución, canales de venta. Existen productos que promueven todas las situaciones de equidad, la participación, el cuidado del ambiente, que promueven el trabajo genuino, que implementan plantas de tratamientos contaminantes, pero también hay otras que mantienen las situaciones de inequidad, que son empresas que contratan a menores o que no respetan la jornada laboral, que no tratan los residuos, no tienen plantas de tratamientos de residuos. Y el consumo no termina en la acción de consumir. En general, todo consumo genera residuos y cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos, mientras que casi 2.000 millones de personas padecen de hambre o desnutrición. En Argentina, cada 2 segundos se genera 1 tonelada de basura. ¿Qué pasa con esa basura si no hay recolección de basura? Todo esto, nosotros lo que tenemos que tratar de evitar, y ahora la doctora Vivi Raineri le va a explicar cómo hacer para evitar que esta basura siga teniendo valor. O sea, que estos residuos tengan valor para incorporarse en la cadena nuevamente y no sean basura. Es importante de tratar los residuos, darle valor para que no se transformen en basura. Por eso nosotros hemos visto en otra disertación sobre el tratamiento de los residuos en origen con la doctora Graciela Pacheco. Lo importante que es nuestra función en nuestra casa, todo lo que podemos hacer desde nuestra casa para mejorar el ambiente. Y este consumo responsable ya es una prioridad dada oficialmente por Naciones Unidas como el objetivo número 12 de desarrollo sostenible para el periodo 2030. De esto también, al respecto, va a exponer la doctora Raineri. Y esto es muy importante porque apunta a erradicar la pobreza, el hambre, lograr la seguridad alimentaria. Estos 3 nada más que le dije son muy objetivos hoy que están muy en juego: pobreza, hambre y salud. Están íntimamente relacionadas con el consumo sustentable, y hoy nos hemos dado cuenta de la importancia de lo que realmente necesitamos
con esta cuarentena. Si algo que nos mostró esta cuarentena es cuáles son nuestras necesidades reales, que no nos dejemos llevar por la publicidad que nos prometen que determinados productos nos van a dar bienestar o felicidad. Hoy sabemos cuáles son nuestras necesidades reales. Nuestro consumo tiene que ser consciente y crítico. Y el lema de esta Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. Instala la vinculación de la sostenibilidad ambiental con la inclusión social y la atención de las necesidades de los más vulnerables. Y este desarrollo sustentable fue incorporado en el artículo 41 de la Constitución Nacional cuando se reformó en el año 1994 y entra el paradigma ambiental, derechos colectivos o derechos de tercera generación, que es este derecho a tener un ambiente sano. Y introduce, como les decía, el concepto de desarrollo sustentable sostenido, textual, según el informe Brundtland o informe Nuestro Futuro Común. O sea que es satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la de las generaciones futuras. Expresa una concepción humanista que nos asume a nosotros como custodios o como administradores y no como dueños de la naturaleza. Si bien los impactos ambientales más graves con respecto a los alimentos se producen en la fase de producción, o sea, con la agricultura y el procesamiento de los alimentos, los hogares también influyen en estos impactos a través de nuestros hábitos. Por lo tanto, el ambiente, a través del consumo de energía, está relacionado, el cuidado, con el tema de los alimentos y con la generación de residuos. Y aparte otro tema que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires, y en muchos otros lugares también, en Cava también, es que cuando no hay recolección de residuos, se desechan a cielo abierto y a veces se queman, y ambas opciones provocan problemas para el ambiente, emisiones de gases de efectos invernadero, contaminación, enfermedades. El ambiente se termina dañando, y cada vez que se daña el ambiente, nos dañamos a nosotros mismos, porque la pandemia también nos enseñó que hay una sola salud, no es la salud del ambiente por un lado y la salud humana por el otro, es una sola. Y este problema ha ido en aumento en las últimas 3 décadas por la creciente urbanización, por este consumo desmedido, por el estilo de vida, por la falta de gestión de los recursos y también por una gran cuestión ética. Ya lo dijo Juan Pablo II, la sociedad actual no hallará una solución al problema ambiental si no revisa seriamente su estilo de vida. Y Juan Pablo II nos dio la clave: austeridad y autodisciplina. Esto debe formar parte de nuestro día a día, para que la mayoría no tenga que sufrir las consecuencias negativas de la negligencia de unos pocos. Y nuestro Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si sobre ambiente, nos pide cambios profundos en los estilos de vida y en el consumo. Cada vez que se adquiere algo se está dando un voto a favor del producto que estamos comprando, de los procesos que ellos utilizaron en la fabricación, de la generación de un tipo de residuos. El consumidor, a la hora de comprar algún producto, en lo último que piensa es si genera un daño al ambiente o no. Y el respiro que está viviendo el planeta en este momento a causa de la pandemia es temporal, y cuando termine es probable que regresemos otra vez a este consumo desmedido, insostenible, cuando esta realidad nos demostró lo poco que en realidad necesitamos. Por eso, la nueva normalidad va a depender de las decisiones que tomemos al momento de superar esta crisis sanitaria. Es imperativo un cambio de nuestros hábitos. Terminar con el modelo de comprar, tirar, volver a comprar. Nadie se pregunta dónde van los residuos. Y el consumo sustentable se basa en ejercer nuestro poder como consumidores de una forma consciente para el bienestar nuestro y el bienestar de las generaciones futuras. Y para ello nos va a acompañar la doctora Viviana Rainieri, que es directora de Ambiente del Colegio de Abogados de Morón, y también es directora adjunta del Instituto de Derecho del Consumo
del Colegio de Abogados de Morón, o sea, está en estos dos institutos íntimamente relacionados. Ella también es mediadora de la provincia de Buenos Aires, es integrante del Foro Ambiental, integra también la Comisión de Ambiente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, es especialista en Derecho Ambiental, en Recursos Naturales, en Derecho del Petróleo y de Gas Natural, es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y es asesora legal en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenida, Viviana. Un gusto que estés con nosotros. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, agradezco a Claudia, al Colegio de Abogados de San Martín, esta invitación. Me siento muy contenta de poder compartir este rato con ustedes, participando de toda esta vocación que aquellos que trabajamos en medio ambiente, y en particular en derecho ambiental, intentamos generar un camino de concientización, de acompañamiento y de asesoramiento. Agradezco a todos los que están participando en esta reunión. Un saludo muy especial a los miembros del Instituto del Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de San Martín, y veo también que está participando la doctora Graciela Pacheco, una gran amiga, directora del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, con quien trabajamos desde hace mucho tiempo junto a la doctora Moray en estos temas. Así que bueno, muy agradecida. Bueno, les voy inicialmente a comentar de cómo va a ser el desarrollo de mi intervención. Si bien algunas cuestiones ya han sido abordadas por la doctora Claudia Moray excelentemente bien, pero bueno, quisiera complementar algunos tópicos en lo que hace especialmente en el tema de consumo. En cuanto a los temas a abordar, bueno, vamos básicamente a hablar sobre la definición de qué se entiende por consumo sustentable. Vamos a intercambiar información referente para una mejor toma de conciencia de estos temas, ¿no? De cómo ha sido todo el desarrollo de la conciencia ambiental y de la actitud del hombre frente a la naturaleza a lo largo del tiempo, y cómo desde el derecho ambiental se ha receptado todo este deber de cuidado de nuestro planeta en acuerdos internacionales y en todas las pautas que hacen al consumo sustentable o consumo sostenible especialmente. También les voy a comentar en lo que hace a la normativa que rige para nuestro país, algunos parámetros generales, en particular también respecto de la ley 24240 de defensa del consumidor, y también comentarles algo sobre el ciclo de vida de producto, economía circular y buenas prácticas de consumo, además de puntualizar sobre esto que recalcaba la doctora Moray sobre los objetivos del desarrollo sostenible, uno de los cuales aborda todo el tema de consumo. Para una mejor visualización o seguimiento de mi explicación, voy a compartirles una presentación que elaboré para que puedan tomar atención y bueno, no aburrirlos tantos con palabras tampoco. Así que voy a compartir las pantallas si me permiten. Bueno, vamos a hablar de la interacción entre el derecho ambiental y el derecho de los consumidores, ¿no es cierto? Y decía recién que voy a iniciar mi intervención puntualizando un poco de qué se entiende cuando hablamos de consumo sustentable. ¿Qué es el consumo sustentable? Y bueno, como bien anticipaba la doctora Moray, podemos decir que es el consumo que es amigable con el medio ambiente, e implica aspectos en todas las dimensiones sociales, ya que, bueno, involucra tanto el aspecto ambiental como el aspecto social, que ella bien mencionaba, y los aspectos económicos. Y todas las soluciones en pos de esta cuestión, y el problema dependen de muchos factores también. A través de un consumo sustentable lo que logramos es hacer mejor y mejor, más y mejor con menos. Es decir, que incrementamos la eficacia y la eficiencia al momento de cubrir necesidades sociales.
y por lo tanto favorecemos ese desarrollo sustentable que ha sido receptado en los documentos internacionales, por cuanto podemos de esa manera satisfacer las necesidades de esta generación presente, sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. ¿Cuándo surge el consumo sustentable? Bueno, cuando somos conscientes, como bien decía Claudia, de los impactos que nuestras decisiones de consumo tienen sobre el medio ambiente. Y es básicamente una cuestión ética basada en la responsabilidad. Pero como decía al principio, ¿cuál ha sido la conducta del hombre en relación a la apropiación de los recursos naturales y el efecto del progresivo deterioro sobre el planeta? Como comentábamos recién, bueno, aquí tenemos en la filmina, el desarrollo sustentable involucra una estrategia ambiental, económica y social, y una visión integrada de producción y de consumo, y es aquel que es capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer a las necesidades de las generaciones futuras, como recién comentaba. Pero ¿qué sucede? A lo largo de la historia la sociedad no siempre ha sido consciente de esta situación, y de lo que más tomaba conciencia en cambio era de que el desarrollo de la sociedad estaba sujeto a la explotación de su entorno. La revolución industrial, como bien Claudia se retrotrajo en la historia también, marcó un punto de inflexión en la explotación de los recursos. Las industrias requerían cada vez mayor cantidad de materias primas para poder crecer. El aumento de la demanda exigía sistemas más sofisticados para la obtención de los recursos, y la tecnología los proporcionaba. Es por eso que en el periodo que se extendió entre 1770 hasta 1900, la población mundial casi se duplicó, pero en cambio la extracción de minerales se había multiplicado por 10. Desde 1900 hasta 1970, la producción mineral se multiplicó por 12, aunque la población solo era 2,3 veces mayor. Y esto nos da una idea de cómo la humanidad, a lo largo del tiempo, fue incrementando la explotación de los recursos naturales muy por encima de su crecimiento. Sencillamente hemos tomado todo lo que necesitábamos de la naturaleza, sin pararnos a reflexionar sobre las eventuales consecuencias de esa acción. La sobreexplotación de los recursos es una realidad a lo largo de nuestra historia reciente también. Las economías emergentes, tales como China e India, luchan por conseguir situarse a la altura de los países más desarrollados, y de este modo el consumo se dispara y el nivel de vida aumenta cada vez más en los países industrializados. La humanidad sigue creciendo y el aumento de la población causa un gran impacto ambiental sobre la Tierra y sobre los recursos finitos de estas, tal como Claudia también mencionaba. Y este comportamiento del hombre en relación a la naturaleza ha dado lugar a muchos hitos ambientales en el contexto internacional en pos de su preservación, de los cuales algunos fueron mencionados por ello. Bueno, como mencioné antes, el consumo sustentable se define como el uso de bienes y servicios que responde a necesidades básicas y proporcionan una mejor calidad de vida, al mismo tiempo que minimiza el uso de los recursos naturales, los materiales tóxicos, las emisiones de desperdicios y contaminantes, que afectan el ciclo de vida, o que impactan sobre el ciclo de vida de los productos, de tal manera que no se pone en riesgo las necesidades de futuras generaciones. Y esto fue establecido, fue definido, precisado en el Simposio de Oslo. Con respecto al marco global, en lo que hace a los documentos internacionales, que coadyuvaron a un cambio de conciencia a nivel mundial, si bien hablamos del soft law o ley blanda, porque bueno, estos convenios deben ser ratificados por los países que son parte, y digamos que marcan una referencia a una tendencia, a una conducta global a nivel mundial, pero no son una ley en el sentido que nosotros las conocemos como su aplicación operativa. Si bien son operativos, pero bueno, digamos que parten de un acuerdo de voluntades, una manifestación de voluntades.
Claudia hacía referencia a la Declaración de Estocolmo de 1972, que desde lo formal marcó el primer hito en derecho ambiental, con una toma de conciencia más afianzada por parte de los países que lo suscribieron en su momento. Como previo, digamos, a esta Declaración de Estocolmo, digamos que la cuestión ambiental era receptada a nivel sectorial. Podemos mencionar el Convenio de Londres de 1933, donde solo se hablaba de la protección de empresas, o se trataba de preservar algunas especies que comenzaban a estar amenazadas. Hacia 1962, la Primavera Silenciosa fue una publicación que documentaba los efectos negativos de los plaguicidas, tal cual también comentó Claudia en algún momento. Y hay una imagen que después voy a ponerles en pantalla, que es, se denomina Amanecer en la Tierra, que fue tomado por la nave Apolo 8 cuando fue el descenso en la expedición a la Luna. Fue una imagen considerada icónica para el despertar del movimiento ambiental y evidencia una unidad absoluta de la Tierra vista desde la Luna. Bueno, como decíamos antes, entonces la Declaración de Estocolmo fue el primer documento internacional en reconocer un ambiente sano. Y allí también comienzan a hilarse o a advertirse algunas consideraciones respecto a las cuestiones vinculadas con el consumo, porque surge de allí un informe sobre los usos, entre otras cuestiones, ¿no es cierto?, los usos de la energía para 1975. En 1982, la Carta Mundial de la Naturaleza también generó un nuevo hito ambiental, y se manifestaba allí la toma de conciencia del deterioro de los sistemas naturales que dimanan del consumo excesivo y el abuso de los recursos naturales y la falta de un orden económico adecuado. Además se establecieron en este documento normas relativas a los productos que puedan dañar al medio ambiente. Específicamente se determinó el no desperdicio de los recursos naturales, y que por el contrario se utilizarían con mensura de conformidad con los principios enunciados en la Carta, reaprovechándolos o reciclándolos tras su uso los recursos no fungibles, incluidos los recursos hídricos, que hoy en la actualidad están tan comprometidos. Entre Estocolmo, que fue el primer hito ambiental, hasta Río 92, hubo documentos también que trataron el tema del consumidor, y podemos encontrar las directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor del año 1985. Previo a ello, se creó la Comisión Brundtland, que Claudia había mencionado, y con su posterior informe, Nuestro Futuro Común. En cuanto a las directrices de la Organización de las Naciones Unidas en 1985 para la protección del consumidor, le otorgaban legitimidad a los principios de derecho del consumidor y eran una guía para el desarrollo de legislaciones nacionales que propendan a la protección de esos derechos. En el año 1999, las directrices fueron actualizadas con una nueva sección ya específica sobre consumo y producción sustentables, y a fin de reflejar las preocupaciones ambientales que surgieron hacia la década del 90. Específicamente, hablaba de promoción de modalidades sostenibles de consumo, y establecía que consumo sostenible significa que las necesidades de bienes y servicios de las generaciones presentes y futuras se satisfacen de modo tal que puedan sustentarse desde el punto de vista económico, social y ambiental. Y puesto que la responsabilidad del consumo sostenible la comparten todos los miembros y organizaciones de la sociedad, los consumidores informados, los gobiernos, las empresas, los sindicatos y las organizaciones ecologistas y de consumidores desempeñan funciones particularmente importantes. Corresponde a los consumidores informados una función esencial en la promoción de modalidades de consumo que pueden sustentarse desde el punto de vista económico, social y ambiental, incluso influyendo en los productores con sus decisiones, y los gobiernos deben proveer a la formulación y aplicación de políticas de consumo sostenible. Y esto implica una importancia radical puesta en cabeza del consumidor, porque todos somos consumidores, y la responsabilidad que todos tenemos y debemos tomar para proponer un consumo sostenible.
Hacia 1983 la ONU creó la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Comisión Brundtland que mencionaba Claudia, y donde después se desarrolla todo el concepto de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, como lo conocemos actualmente, donde justamente enfatizan los documentos posteriores sobre la necesidad de preservar la satisfacción de necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer a las futuras generaciones. Más adelante en el tiempo, llegamos a Río 92, de lo cual habló ampliamente ya la doctora Moray, con todos los principios emergentes, de todos los documentos que surgen en Río, ¿sí? Y el principio 10, que dio lugar en 1998 al convenio de Aarhus, vinculante para Europa y Asia Central, que fue el antecesor del acuerdo de Escazú, que también fue mencionado por la doctora Moray, que busca el reconocimiento de los derechos de información, participación y justicia en asuntos ambientales. El acuerdo de Marrakech también fue otro documento y otro hito ambiental, que significó gran importancia porque, bueno, allí se constituyó la Organización Mundial de Comercio en el año 1994 y fue el primer tratado económico en reconocer las metas de desarrollo sostenible y protección del ambiente. En 1997, lo mencionó Claudia, el Río +5, la Carta de la Tierra, se lanzó un primer borrador de referencia a la Carta de la Tierra, se creó la Comisión de la Carta de la Tierra, que en marzo del año 2000, celebrada en París, se lanzó formalmente en ese año, y es cada vez más reconocida como una declaración de consenso global sobre el significado de la sostenibilidad, el desafío y la visión de desarrollo sostenible. En esa carta hay una influencia importante para la educación y el desarrollo sostenible, y en el principio séptimo se habla de la adopción de patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario, reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en los sistemas de producción y consumo, y garantizar que los desechos residuales puedan ser asimilados por los sistemas ecológicos, actuar con moderación y eficiencia al utilizar la energía y tratar de depender cada vez más de los recursos de energía renovables, tales como la solar o la eólica, promover el desarrollo, la adopción y transferencia equitativa de tecnologías ambientalmente sanas, internalizar la totalidad de los costos ambientales y sociales de bienes y servicios en el precio de venta, y posibilitar que los consumidores puedan identificar productos que cumplan con las más altas calidades sociales y ambientales, asegurar el acceso universal a la asistencia sanitaria que fomente la salud reproductiva, bueno, y demás, y en general todo lo que dé énfasis a la calidad de vida y a la suficiencia de bienes materiales en un mundo finito. El tema de la internalización de los costos, bueno, es una herramienta internacional también que se utiliza para que todas estas cuestiones relacionadas con la inversión de tecnologías, el desarrollo de tecnologías más limpias, ¿sí?, sean internalizadas por las industrias y no sean trasladadas al consumidor, pero bueno, ese es un tema también del intenso debate. Siguiendo en esta línea del tiempo, hacia el 2000, ya en Nueva York, con la Declaración del Milenio, se fortaleció la importancia del desarrollo sostenible al reconocer la necesidad de un crecimiento económico sostenible con un enfoque en los pobres y en el respeto a los derechos humanos. En el 2002, en la cumbre de Johannesburgo, para dar cumplimiento a los compromisos de la cumbre de Río, se habla de propender a un cambio de patrones no sostenibles de protección y consumo, y la protección y el manejo de los recursos naturales sobre la base del desarrollo económico y social, como objetivos fundamentales del desarrollo sostenible. Y el plan de implementación de Johannesburgo también es un programa a 10 años,
que apoye iniciativas regionales y nacionales a fin de acelerar el cambio hacia el consumo y la producción sostenibles, para lo cual todos los países deben de tomar medidas teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo, con mayor énfasis en los países desarrollados, mediante la movilización desde todas las fuentes de asistencia financiera y técnica para la formación de capacidades de los países del tercer mundo. En el 2003, con el proceso de Marrakech, que digamos se propone la implementación de políticas y proyectos pilotos sobre consumo y producción sostenibles. Hacia el 2008, más adelante, surge la iniciativa de la economía verde, lanzada por el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, y que se define como un sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que resultan mejores del bienestar humano en el largo plazo, sin al mismo tiempo exponer a las generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez ecológica significativas. Está caracterizado por un aumento sustancial de las inversiones en sectores verdes, apoyadas por reformas políticas que sean instrumentadas a tal efecto. Hacia el 2012 ya, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20, los países participantes reconocieron una vez más que la promoción de modalidades de producción y consumo sostenibles era uno de los objetivos generales y requisitos indispensables del desarrollo sostenible. Y como resultado surgió un documento no vinculante llamado El futuro que queremos. A su vez se reafirmó allí que era necesario lograr el desarrollo sostenible promoviendo un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, considerando la producción y el consumo sustentable como uno de los temas relevantes para acción y seguimiento. Hacia el 2018 ya contamos con el acuerdo de Escazú, de lo cual también mencionó la doctora Moray, que ya cuenta con media sanción para su ratificación por nuestro país y la incorporación a nuestro derecho interno. Y previo, ¿sí?, en los objetivos del desarrollo sostenible que se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en el año 2012. Sustituyen los objetivos del desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo del milenio, y se establece en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Tiene 17 objetivos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y el consumo constituye su objetivo número 12, de lo cual más adelante voy a precisar. Bueno, aquí lo tenemos, bueno, ya que abordamos acá y está más visualizado cuáles son los objetivos, aprovecho entonces para comentarles en qué consiste. El objetivo número 12 sobre protección y consumo menciona que el consumo y la producción mundial dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos de una manera que continúa teniendo efectos destructivos sobre el planeta, y que el progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha estado acompañado de una degradación medioambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro e incluso nuestra supervivencia. En cuanto a cifras, podemos mencionar que cada año se estima que 1/3 de toda la comida producida, el equivalente a 1.300 millones de toneladas, con un valor cercano al $1 billón, acaba pudriéndose en la basura de los consumidores y minoristas, o estropeándose debido a un transporte y prácticas de recolección deficientes. Si todo el mundo cambiase sus bombillas por unas energéticamente eficientes, se ahorrarían 120.000 millones de dólares estadounidenses al año. En caso de que la población mundial alcance los 9.600 millones de personas para el 2050, se podría necesitar el equivalente a casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los estilos de vida actuales. Y justamente la pandemia ofrece a los países la oportunidad de elaborar planes de recuperación que reviertan las tendencias actuales y cambien nuestros patrones de producción y consumo hacia un futuro más sostenible.
el consumo y la producción sostenibles consisten justamente en hacer más y mejor con menos. También se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de los recursos y promover estilos de vida más sostenibles. También pueden contribuir el consumo y la producción sostenibles de manera sustancial a la mitigación de la pobreza y la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de carbono. Bueno, esto es un poco el recorrido que ha tenido el derecho ambiental internacional en lo que hace particularmente a ambiente y consumo, pero ha sido una consecuencia de las conductas tan desfavorables que ha tenido el ser humano, que ha considerado a la naturaleza como de exclusiva apropiación, y que los recursos eran infinitos, pero bueno, las circunstancias están demostrando que esto no ha sido así. Ya adentrándonos en nuestro sistema normativo nacional, tal cual lo mencionó Claudia, en el año 94 se produjo la última reforma de la Constitución Nacional, que receptó en su artículo 41, en el capítulo de Nuevos Derechos y Garantías, la cláusula ambiental, y menciona que, bueno, esto de derecho de ver que tenemos, de gozar de un ambiente, del derecho a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras. ¿Por qué derecho de ver? Porque justamente podemos ejercer nuestros derechos sobre el medio ambiente, pero con el deber de preservarlo, y por eso el daño ambiental generará la obligación de recomponerlo. Pero bueno, también una conciencia de consumo sustentable tiene que estar en pos de comprender que el daño ambiental, si bien puede recomponerse, nunca va a ser al punto de poner la situación de la naturaleza en el estado anterior. Siempre el impacto del hombre va a dejar alguna secuela, y bueno, justamente se tiende a que el desarrollo de tecnologías más limpias y más amigables con el medio ambiente minimicen esos impactos negativos. A su vez, el artículo 42 también, que fue incorporado en la reforma constitucional, menciona que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derechos en relación al consumo, a la protección de la salud, a la seguridad, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato digno y equitativo. A su vez, el Código Civil y Comercial, que fue sancionado, o que comenzó a tener vigencia, mejor dicho, el 1 de agosto del 2015, ha receptado cuestiones vinculadas al consumo y al consumo sustentable. Es así que el artículo 1092 establece respecto a la relación de consumo, que la relación de consumo es un vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor, considerando al consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Asimismo, el artículo 1094, respecto a la interpretación, establece que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección al consumidor y del consumo sustentable, que en caso de duda prevalece la norma más favorable al consumidor, que dentro de lo que es el contexto del derecho del consumidor gira en torno al principio de proconsumidor. El principio de proconsumidor es que justamente en caso de duda siempre la norma tiene que ser favorable al consumidor, o la interpretación tiene que ser la más favorable al consumidor. Bueno, la ley 24240 es la ley que rige o que protege los derechos del usuario y del consumidor, y establece en su artículo primero qué se entiende por consumidor, y se entiende como a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final, en beneficio de su grupo familiar o social, que es un poco lo que también estaba receptado por el Código Civil y Comercial. También queda comprendida la adquisición de derecho en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines.
y quién sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar, y o que de cualquier manera esté expuesto a una relación de consumo. También define qué se entiende por proveedor, y esto es importante al momento en que se entablan los conflictos de consumo, y esto lo podemos tener presente no solamente para esta cuestión que estamos abordando hoy, respecto a la vinculación entre lo ambiental y el consumo, sino para cualquier cuestión vinculada a las relaciones de consumo, ¿cierto? Proveedor es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, una actividad de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores usuarios. Y entiende la ley que la relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario. Respecto, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de la responsabilidad. Esto es muy importante, el principio de información, el derecho a la información que se debe al consumidor. Y esto rige también en lo que hace al consumo sustentable. La información al consumidor siempre debe ser cierta, clara y detallada en todo lo relacionado a las características esenciales de los bienes y servicios que se proveen en condiciones de comercialización, de modo que tenga una claridad tal que permita su comprensión. Y avanza la Ley de Defensa del Consumidor en cuanto a la responsabilidad por daños, estableciendo que si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa en la prestación del servicio, responderá el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados con motivo o en ocasión del servicio, en lo que hace al transporte propiamente dicho, y la responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de la acción de repetición que corresponda, y solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena. Por eso la cadena de responsabilidad en lo que hace a temas de consumo se extiende desde el productor hasta quien nos expende o nos facilita el producto para nuestro consumo. Y es una responsabilidad de carácter solidaria. Por eso, frente a un conflicto, nosotros tenemos el derecho de ir contra toda esa cadena de comercialización. La ley 24.240 incorpora el concepto de daño punitivo en su artículo 52 bis, estableciendo que el proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuanto más de un proveedor sea responsable del incumplimiento, responderán solidariamente ante el consumidor todos sin perjuicio de las acciones de regreso que corresponden. Bueno, aquí tenemos otra pauta que establece el Código Civil y Comercial respecto a la función preventiva, ¿sí? Y esto es perfectamente aplicable al tema del consumo sustentable. El artículo 1710 establece que toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de evitar de causar un daño no justificado, debe adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias, a las medidas de razonabilidad para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, y si en caso de que no se disminuya esa magnitud del daño, hay un deber de indemnizar, y el consumidor tiene derecho a que se le sea reembolsable el valor de los gastos que incurrió conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. Y tampoco debe agravar el daño si el daño ya está producido. Bueno, aquí lo que tenemos son los componentes del consumo sustentable. El consumo sustentable está conformado por hábitos y costumbres que todos tenemos que adquirir. La cuestión de la educación tan importante,
que debe ayudar a que todos podamos aprender las mejores prácticas de consumo, poder aplicarlas y poder difundirlas. La normatividad y la difusión gubernamental, y esto estaba un poco receptado en estos documentos internacionales que fui refiriendo, el Estado debe estar acompañando estas iniciativas y estas prerrogativas que a nivel internacional están establecidas al respecto. También involucra una producción ecoeficiente, como ya especifiqué antes, el desarrollo de tecnologías más limpias, las transferencias de tecnologías para que los sistemas productivos sean más amigables con el medio ambiente e impacten en la menor medida posible a la naturaleza. Y una buena infraestructura para el destino final de esos bienes y servicios que se nos ofrecen. ¿Cuáles pueden ser acciones para un consumo sustentable? Bueno, la optimización del uso de los recursos naturales, la minimización de la generación de residuos. Bueno, tuve la suerte de poder no participar directamente, porque bueno, me encontraba en una jornada de Derecho del Consumidor en esa oportunidad, pero bueno, la excelente presentación que hizo la doctora Graciela Pacheco en relación a todo lo que es manejo de residuos. Es muy importante que nosotros tomemos conciencia de todo lo que involucra al reciclado, que ahora después voy a mencionar también, con las 3 R's, que ahora ya son 5 R's, que tomemos conciencia de que todo lo que nosotros desechamos puede tener una utilización útil, por terceros o por una industria inclusive. Pero bueno, los rellenos sanitarios están colapsando, generan muchísimo impacto negativo al medio ambiente, la generación de metano, si bien hoy la biomasa está ayudando a captar todo lo que el metano que afecta tanto al calentamiento global, se generan los rellenos sanitarios, pero más allá de eso, el 70% de los residuos que generamos puede ser reciclado perfectamente y puede reutilizarse. La fabricación de productos con un modelo eficiente, que es un poco a lo que me refería antes, la promoción de la innovación y una comunidad efectiva de productos más sustentables, y la modificación de hábitos de producción y consumo. El modelo actual de consumo lo que propende es a presentar el crecimiento del consumo y de la producción, y por ende la economía en su conjunto, como signo de desarrollo social. El indicador más claro del éxito de un país, en dichos términos, es el Producto Bruto Interno. Pero no obstante, esto es una falacia, porque si un país incrementa su Producto Bruto Interno, no aumenta automáticamente la calidad de vida de sus habitantes. No solo porque la distribución de la riqueza no está medida en el Producto Bruto Interno, sino porque la cantidad de bienes y servicios en una economía no nos dice nada sobre su utilidad y sus consecuencias en el bienestar de los habitantes. Como ejemplo de un buen hábito de producción y consumo, y para que tomemos atención y una mayor conciencia respecto a estas cuestiones, podemos tomar el de la taza de café. Tomar una taza de café puede ser normal y habitual para cualquiera de nosotros. Pero la primera pregunta obvia podría ser, ¿cuánta agua se requiere para preparar una taza de café? ¿Acaso la respuesta inmediata e intuitiva es que solo se requiere una taza de agua? Sin embargo, esto no es así. Para preparar una taza de café se necesita el agua caliente en la que se disuelve el café, el agua con la que se regaron los cafetales, la que se utilizó para lavar e industrializar el producto, empaquetarlo y transportarlo, e incluso el agua requerida para lavar la taza después de que ha sido usada. En total, para una sola taza de café se necesitan hasta 140 litros de agua. A esta aproximación que contempla el impacto de consumo de algún producto en las fases de extracción, transporte, producción, reciclaje, uso y desecho, se lo conoce como análisis de sustentabilidad en el ciclo de vida. Bueno, para avanzar un poco, entonces, patrones de producción y consumo vinculados con el uso de los recursos naturales y niveles de contaminación,
y, como decíamos antes, un consumo mundial creciente a una tasa que excede la capacidad de regeneración de la naturaleza. Los niveles actuales de producción y consumo basados en la superficie productiva media ecológica mundial superan en un 25% la capacidad ecológica de la Tierra, lo que significa que la humanidad está gastando el capital natural del planeta a un ritmo acelerado. El aumento del consumo está desigualmente distribuido. El 20% de la gente con mayores recursos económicos consume el 75% de los recursos del planeta. Cerca de 160 millones de infantes sufren desnutrición. Más de 880 millones de personas carecen de servicio de salud. 1.500 millones de personas carecen de acceso a los servicios sanitarios y agua potable. Según datos de la FAO, hasta un tercio de todos los alimentos se estropea o se desperdicia antes de ser consumido por las personas. Representa una pérdida de mano de obra, agua, energía, tierra y otros insumos utilizados en la producción de alimentos. Los alimentos se pierden o desperdician en toda la cadena de suministro, desde la producción inicial hasta el consumo final de los hogares. Respecto al tema alimentario, la ley 27.233 de Sanidad Animal y Vegetal establece en su artículo 3 que será responsabilidad primaria e ineludible de toda persona física o jurídica vinculada a la producción, obtención e industrialización de productos, subproductos, aquellos derivados de origen silvoagropecuario y de la pesca, cuya actividad se encuentre sujeta al controlador de la autoridad de aplicación, el velar y responder por la sanidad, inocuidad, higiene y calidad de su producción, de conformidad a la normativa vigente y que en el futuro se establezca. Responsabilidad que se extiende a los que produzcan, elaboren, fraccionen, conserven, depositen, concentren, transporten, comercialicen, expendan, importen o exporten animales, vegetales, alimentos, materias primas, aditivos alimentarios, material reproductivo, alimentos para animales, materias primas, productos de pesca y otros productos de origen animal y o vegetal, que ya sea que actúen en forma individual, conjunta o sucesiva en la cadena alimentaria. Cuando se tiene un panorama amplio sobre el costo real de un producto, como vimos en el ejemplo de la taza de café que recién les mencionaba, y su costo en términos de litros de agua, es más fácil que podamos identificar la cantidad de recursos que son extraídos innecesariamente. Una solución posible tal vez sería consumir menos, pero antes se debe reconocer que lo que se necesita de un producto y de un servicio es su uso y no su posesión. El acceso siempre es mejor que la propiedad. Una frase que contiene la solución que propone al consumo colaborativo ante los objetos desperdiciados y los recursos derrochados. Dicho de otra manera, para acceder a la utilidad que proporciona un objeto no es necesario poseerlo. Además de comprarlo, hay otras opciones para hacer uso de un producto: alquilarlo, prestarlo, pedirlo prestado y compartirlo. Incluso aunque lo mejor sea comprado, no es necesario adquirir un producto nuevo. En ocasiones basta con rehabilitar un objeto descompuesto o conseguir uno de segunda mano. El consumo colaborativo se puede explicar como la manera tradicional de compartir, intercambiar, prestar, alquilar y regalar, redefinida a través de las tecnologías y las comunidades, y no consiste en regresar a un tiempo en el que las relaciones económicas estaban fundamentadas ante todo en la confianza, sino de explorar nuevas formas de convivencia, intercambio y hasta de negocios gracias a la hiperconectividad que nos proporcionan los medios que hoy más utilizamos, como las redes sociales virtuales y los teléfonos celulares. Bueno, cuando hablamos de consumo sustentable también tenemos que mencionar los medios de comunicación, que son muy importantes al respecto. La publicidad en los medios de comunicación determina los hábitos de consumo. Un consumo desenfrenado de productos que tienen obsolescencia programada, una mayor utilización de los recursos naturales.
Una política de consumo sustentable debe estar circunscripta a la satisfacción de las necesidades de toda la población, al cuidado del ambiente y de los recursos naturales, al crecimiento económico y al consumo verde, a la investigación para la minimización de los impactos negativos con aplicación de la ciencia y la tecnología disponible en favor del medio ambiente. Cuando hablamos de economía y ecología, podemos llegar también a todo lo que es economía circular. Economía y ecología combinados implican usar, minimizando los efectos negativos por parte del usuario, usando con sensatez, reciclando los productos al final de su vida como recurso, pensar, diseñar productos teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, elegir materiales respetuosos que sean con el medio ambiente, amigables con el medio ambiente, creación de productos útiles con un consumo mínimo de materiales y energías y evitando emisiones innecesarias. Y en cuanto a la entrega, un transporte de productos que sea lo más eficientemente posible y en consonancia con el cuidado del medio ambiente. Bueno, acá hay algunas pautas de buenas prácticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ponemos un ejemplo, en el caso de las pilas, una pila podría contaminar lo equivalente a 600 recipientes de agua, por eso son mejores las pilas recargables. En lo que hace a los cuadernos, un cuaderno que se recicla al año ahorra el agua que necesitan 100 familias en una semana. En cuanto a los alimentos, menciona aquí la necesidad de agua para producir manzanas, por eso hay que comprar solo lo que se vaya a consumir. También menciona el tema del aceite y da otros ejemplos. Esta filmina que, bueno, he tomado de alguna página sobre consumo sustentable que me pareció muy buena para ilustrar un poco todo esto que veníamos mencionando. Las prácticas de un estilo de vida ecológico, ahorrar y reducir los desechos elaborando productos caseros con tecnologías domésticas, la preferencia de productos que no tengan empaques excesivos. Hoy por hoy ya hay normativa respecto al uso de las bolsas plásticas por el gran efecto negativo que tienen sobre el medio ambiente y el tiempo que demoran en degradarse una vez llevadas a la disposición final. Bueno, esta es una foto que le mencionaba, que fue sacada en la expedición a la Luna, allá lejos hace tiempo, por la nave Apolo 8, cómo se veía la Tierra en ese momento, por algo es llamada nuestro planeta azul. Y este otro, en cambio, nuestro planeta visto, pero con todos los efectos de los incendios forestales y las emisiones de gases de efecto invernadero. Con respecto al agua, lo que podríamos decir es que, bueno, el agua es el oro azul. Tres cuartas partes de la superficie del planeta están cubiertas por agua, pero solo un 2,5% de ese agua es dulce, y de ella un porcentaje muy elevado queda retenido en las grandes extensiones de hielo de las regiones polares. Y lo que aprovechamos es una cantidad, o mejor dicho, el agua apta para consumo, es una cantidad muy pequeña. La agricultura es la actividad que más consume agua dulce, emplea un 73% de su sistema productivo involucra el consumo de agua, superando ampliamente la dedicada a la industria y a la producción de energía, que sumadas demandan el 21%. Por eso hoy ya se habla que la próxima guerra será por el agua, y nosotros geográficamente estamos estratégicamente ubicados, y se habla mucho de que, bueno, la triple frontera sería un lugar de pugna por el dominio del agua. Es algo que también tenemos que tomar conciencia. Vivimos en un país que es muy rico en todos los recursos en general, y en especial con respecto al agua. Podemos pensar, sin ir más lejos, el acuífero guaraní, o todas las cuencas del Paraná, del Uruguay, en lo que hace a la triple frontera. Y que, bueno, eso es un valor que tenemos respecto de otras regiones del mundo, donde muere mucha gente por la escasez de agua. En cuanto a las buenas prácticas de consumo, bueno, me parece
importante estas fotos que yo agregué como para visualizar la devastación que está creando el hombre y por qué tenemos que tener buenas prácticas de consumo. En la primera foto lo que podemos ver es un gran basural a cielo abierto. En la de la derecha, los ríos contaminados por plásticos. Hoy por hoy ya se tiene conocimiento de que hay una isla de plástico flotando en el Atlántico, y muchas especies animales están en peligro porque quedan atrapadas. Y nosotros, bueno, normalmente observamos que las playas están llenas de desechos y no hay una conducta destinada a que quien lleva algo a la playa pueda retirarlo a la hora de irse, y pueda disponerlo de una manera que sea amigable con el medio ambiente, sin contaminar lugares que son de uso público y que son saludables para todos. La foto de abajo es una foto de residuos encontrados en la ladera del Himalaya. Es por eso que hoy se obliga a quienes escalan el Himalaya a retirar una porción de esos residuos que generan en toda esa aventura que emprenden. Bueno, esto es respecto a las 5 R's, a lo que se propende hoy, ¿no? A reciclar aquellos productos que consumimos y que no tienen agotado su ciclo de vida y que pueden ser utilizados, ya sean nuevos procesos productivos o por un segundo uso. Reducir la generación de residuos, rechazar aquellos productos que no estén fabricados en forma con tecnologías o con medios productivos que no sean amigables con el medio ambiente, recuperar todo aquello que se pueda y reusar, obviamente. Y ya cuando hablamos de reciclar y de reusar, hay muchísimas políticas de recuperación de residuos, incluso mismo con las telas, que bueno, en lo personal yo intentaba trabajar desde el Colegio de Abogados de Morón con algún proyecto, porque bueno, he notado que dentro de las políticas municipales que hacen para el recupero de residuos que son llevados a las plantas de reciclado, las telas no estaban involucradas, y sin embargo pueden ser reutilizadas. Hay muchas maneras de reutilizar telas, incluso para hacer mantas o para poder ser utilizadas por otras personas que puedan necesitar esas prendas y tener una vida útil mucho más prolongada. Bueno, antes de despedirme, quisiera dejarles algunas buenas prácticas de consumo. Algunos hábitos y costumbres que podemos nosotros tomar en función al consumo sustentable o consumo sostenible. Establecer dentro de la familia hábitos de consumo sustentables. Los padres deben enseñar a los hijos a seleccionar los bienes y servicios que se necesitan, de tal manera que los miembros más pequeños crezcan con una cultura de análisis y elección de productos o servicios de manera inteligente. De hecho, son los chicos los que muchas veces nos enseñan, porque bueno, en las escuelas ya desde chicos se utilizan talleres ambientales o prácticas amigables con el medio ambiente. Así que ellos creo que están en mayor ventaja que nosotros. En cuanto a la educación, en las instituciones educativas se debe incluir el concepto de sustentabilidad basados en conocimientos científicos y éticos que muestren las ventajas del consumo sustentable, fomentando el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. En cuanto a normativa, la normatividad y la difusión por los estados, ¿no es cierto?, de todas estas prácticas, la implementación de normas por parte del gobierno que obliguen a las empresas a incluir información detallada, estandarizada, que permita a los consumidores hacer una mejor elección del bien u producto a adquirir, así como a las empresas a invertir para mejorar su forma de producir, lo cual se puede lograr a través de incentivos o premios a las empresas. Una producción ecoeficiente, proporcionar bienes y servicios por parte de las empresas y la industria de manera ecoeficiente, tomando en cuenta el análisis del ciclo de vida del producto como elemento base para introducción de un nuevo producto al mercado que ayudará a que los consumidores lo adquieran con la seguridad de ser un producto sustentable. En cuanto a la infraestructura, se debe incentivar al crecimiento de la infraestructura para la separación, intercambios de residuos como insumos entre empresas, manejo, reciclaje, confinamiento de residuos,
a través de incentivos fiscales, talleres de incubadoras de empresas, y la difusión de proyectos aplicables que se generan en las universidades, estudiantes y empresas. De estos también está relacionado con lo que es la simbiosis industrial, que es la actividad interconectada de flujos de materiales en donde los residuos de una empresa son aprovechados por otra. Algunos lo llaman también red de reciclaje industrial y entra dentro de un campo más grande que se denomina ecología industrial, haciendo uso de principios de biomímesis, además que es una herramienta que se incluye en la economía circular. Para que la simbiosis industrial se pueda implementar, se requiere que no se vea la industria de forma aislada de sus sistemas circundantes, sino en concierto con ellos. Es una vista de sistemas de la que se busca optimizar el ciclo total de materiales. Bueno, y para terminar, simplemente dejarles una frase que inspiró Eduardo Galeano en su obra El Imperio del Consumo, donde dijo que los dueños del mundo usan al mundo como si fuera descartable, una mercancía de vida efímera que se agota como se agotan, a poco de nacer, las imágenes que dispara la ametralladora de la televisión, y las modas y los ídolos que la publicidad lanza sin tregua al mercado. Pero ¿a qué otro mundo vamos a mudarnos, no? Y eso creo que es lo que más debemos tomar conciencia. Este es el único planeta con que contamos, un planeta que debe ser aprovechado, no solamente nosotros, sino como dice el concepto de desarrollo sostenible, por las generaciones futuras, y es hora de hacer algo. Esta pandemia lo que nos ha hecho es tomar conciencia de muchas cosas, entre ellas que, bueno, que la naturaleza depende de nuestro cuidado hoy, y que la naturaleza sin nosotros está mejor, evidentemente, porque todos estos meses de tanta inactividad económica ayudó a que la naturaleza pueda recuperar su espacio. Hemos visto en muchas imágenes animales que ya no era común visualizar, que incluso se han acercado a algunos lugares, algunas ciudades o pueblos, y que bueno, nos demuestran de que el animal es más amigo del hombre de lo que el hombre es amigo del animal, ¿no es cierto? Y la naturaleza depende de nosotros hoy por hoy, y creo que ya no hay más tiempo para pensar en esto, sino tomar real conciencia, comenzar a tener prácticas más amigables, que sean amigables con nosotros mismos, que aprendamos a ser más solidarios, a pensar que no necesitamos tanto para subsistir, y que quizás es mucho más o mucho menos lo que necesitamos de lo que creemos, y bueno, esto puede también ayudar a que, si se quiere, desde abajo hacia arriba, desde la sociedad, los estados se involucren más y puedan hacer un control más eficiente de todo lo que es la actividad económica, para que las empresas también se vean obligadas a invertir en tecnologías limpias y en productos que sean amigables, no desde el punto de vista solo de la salud, sino con el medio ambiente. Así que bueno, les agradezco muchísimo este tiempo que me han regalado. Gracias. Muchísimas gracias, Viviana, excelente disertación, realmente has dado cátedra, así que te felicito, Viviana, fue un placer tenerte, hemos aprendido muchísimo, y qué gráfico que es cuando contabas el tema del café, ¿no es cierto? Para tomar un café, ¿cuánta Sí, agua se necesita? así con muchísimas cosas. Lo que pasa es que me pareció que el café era un buen ejemplo como para visualizar toda esta cuestión, ¿no es cierto? Pero en realidad, bueno, en todas las actividades que nosotros realizamos hay una oportunidad para consumir más adecuadamente, más sostenidamente. Sí, sí, la verdad que eso fue muy gráfico e impactante, ¿no? Tomar conciencia que algo, un hábito nuestro, todo el impacto que tiene, todo lo que hay detrás. Muchas veces no pensamos lo que hay detrás. Así que bueno, te agradezco muchísimo, la verdad es que has dado cátedra, estuvo maravilloso todo esto. Para todos los que me están preguntando por privado si va a estar disponible esta disertación, sí, va a estar disponible, nosotros lo vamos a poder subir en cuanto tengamos el audio, lo compartiremos, porque la verdad que es muchísimo el conocimiento que has brindado a través de tu experiencia, no solamente en Derecho Ambiental, ya que sos la directora
Ambiente del Colegio de Abogados de Morón, sino también que estás como directora adjunta en el Instituto del Consumidor, o sea, estás a full con este tema tan importante, y que aparte esta es nuestra manera de poner nuestro granito de arena para todos los que dicen cómo puedo cuidar el ambiente. Miren, tan fácil, simple, sencillo. Va a Todos redundar tenemos oportunidad de hacer algo, todos tenemos todo, oportunidad de hacer algo. todo. Y bueno, tal cual lo han receptado los documentos internacionales, el consumidor es protagonista, responsable y partícipe, ¿no? De que Sí, sí. pueda mejorar en el sentido del cuidado del medio ambiente. O sea, no verlo desde afuera, sino entender que estamos dentro de toda esta problemática y que, bueno, es la única casa que tenemos, así que debemos de cuidarlo. Perfecto. Ahora vamos a abrir a preguntas. Vos igual me vas dando también, Vivi, si ves. Ahí veo a Luis, que está levantando la mano. A ver, Luis. Hola. Abrí el micrófono. Alejandro, ¿le podés abrir el micrófono a Luis? Ahí está. Ahí está. No sé si se escucha. Hola. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido. La verdad que muy enriquecedora la charla. Fantástico, la cantidad de información, de datos, muy bueno, y aparte saber que puede estar disponible como para poder volver a escucharla. Yo lo que le quería preguntar a Viviana, ¿cómo podemos saber o cómo podemos detectar cuando un producto es sustentable o sostenible, ¿no? Ahí me quedaba un poco la duda. No sé si... Bueno, en realidad esto está un poco en función a lo que es etiquetado ecológico. En realidad, bueno, así como lo que describía yo de la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, establece como principio, como derecho al consumidor, el consumidor siempre debe recibir información cierta, precisa y detallada del producto que llega a sus manos, incluso si existe algún riesgo para su salud. Y esto debe estar contenido en las etiquetas de los productos. Por hoy se depende del etiquetado ecológico, o sea, un etiquetado que garantice que ese producto está en consonancia con el medio ambiente. Pero bueno, es algo que también tenemos que, nosotros como consumidores, presionar un poco para que esto se masifique, porque no siempre se da. Así como en todos los productos, hoy hay muchos productos que dicen, por ejemplo, leche, y no todo es leche a base de soja. Entonces uno poner atención en las especificaciones que trae la etiqueta del producto respecto a la composición que tiene el mismo, para saber qué es lo que realmente estamos consumiendo y si eso puede presentar un perjuicio para nuestra salud también. El etiquetado es fundamental. Buenísimo. Ahí veo a Julio César Sorrentino. Sí. Hola, Julio. Feliz día. ¿Cómo estás? Hola, Clau. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Tuve un pequeño inconveniente doméstico que ya solucioné, por eso ya me incorporé más tarde, pero excelente como siempre este ciclo. Felicitaciones a vos, a la disertante, y gracias a todos los asistentes que nos siguen siempre en estas actividades. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Julio César Sorrentino es directivo del Colegio de Abogados de San Martín, así que bueno, muchas gracias. Y ahí también estoy viendo a Hugo Fracaro, si le pueden dar, abrir el micrófono. Está con el micrófono apagado, no sé si no estará escribiendo. Acá estoy, muy buenas tardes. Hola Hugo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Todo bien, excelente realmente, y esto habría que ver de qué manera se puede hacer llegar a más público, porque es tan importante estos conocimientos, y lo del café fue, pero más que significativo, o sea, tan básico como una taza de café que todo el mundo consume en forma indiscriminada, porque es así, y ver todo lo que involucra, ¿no? Realmente es muy interesante, muy importante, y sería bueno poder hacer que esto tenga mayor difusión en los medios para poder realmente que la gente entienda esto que se está aplicando, por qué se está aplicando y por qué hay tanto interés en que
se sepa y se lleve a cabo, que se lleve adelante. Así que agradecidos al ciclo, me encanta, o sea, las veces que no estoy es porque se solapa hoy, hay 200 Zoom por día, así que a veces es muy complicado, pero el poder tener la grabación, el poder tener para replicarlo, me parece que es una manera interesante de que más gente se vaya sumando y vaya entendiendo el por qué hay tanta gente preocupada por esto. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hugo Fracaro es un león del Club de Leones de San Martín. Andrés. Y de San Andrés, que queda dentro del partido de San Martín. Y también es embajador de la paz. Así que bueno, bienvenido y gracias siempre por acompañarnos. ¿Hay alguna pregunta más? Si ves alguna... acá tenemos a Graciela Pacheco, si le abren el micrófono. Graciela, bienvenida. Graciela Pacheco es directora de Ambiente del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús. Ella ha expuesto también sobre una temática también muy relevante y muy asociada a este tema, que es el tratamiento de residuos sin origen, o sea, en nuestra casa. Cómo también nosotros podemos poner nuestro granito de arena para evitar todas estas toneladas de basura, lo que estaba comentando recién Vivi, la cantidad de basura, porque la verdad es que al no darle valor a esos residuos, se transforman en basura. Y bueno, Graciela Pacheco dio una disertación que está disponible sobre justamente este tema. Bienvenida, Graciela. Hola a todos y todas. Bueno, siempre es grato estar con amigas como, bueno, Vivi, como Claudia, para mí, la verdad que unas guerreras del derecho ambiental, es una pasión ya lo que tenemos. No, simplemente agregar algo, ¿no? Me parece que todos estaban un poco involucrados en el tema y hacían ver cuán importante es esto de que trascienda. Y yo digo simple, ¿no? Me quedo con algunas palabras de las que dijo Vivi y de las que dijo Claudia al comienzo. Y me parece que la mejor manera sería terminar con una codicia acumulativa que tenemos las personas. Creo que de esta manera podríamos aplicar aquello que decía Claudia. Cada vez que vamos a consumir, pensar, concientizarnos y hacer una sana crítica de que realmente lo que vamos a consumir es algo que necesitamos, porque, como decía Vivi, hasta en la compra de manzanas, tan simple como eso, a veces compramos más de lo que realmente vamos a consumir, y eso se termina transformando en basura, porque ni siquiera evaluamos la manera o ponemos en práctica la manera de que eso sea un residuo. Una diferencia bastante grande, la bolsa negra que hablábamos la otra vez y lo que sí se puede clasificar en origen. Tan simple como eso, y creo que también debemos aplicar desde nosotros para poder exigir una política, ya sea en los municipios, a nivel regional, poder desde nuestra casa empezar a limitar ciertas, inclusive hasta que no nos enganchen ciertas publicidades. Digo esto porque Vivi hablaba de la obsolescencia programada, y creo que todos los profesionales debemos tener, quien más, quien menos, algún telefonito como el iPhone, que siempre nos está tentando, porque nos aparece el mensajito de que ya no tenemos capacidad, que ya nos quedó obsoleto, que ya... Y realmente Apple saca un producto ya programando esa obsolescencia, para que nosotros consumamos algo superior. Y para cerrar, superior, nos hacen creer que es superior. O sea, en nuestro interior creemos que si tenemos el más nuevo, bueno, vieron como esta cosa de los chicos, ¿no? Esta cosa de la última computadora, el último jueguito, bueno, nosotros nos tientan con eso.
el telefonito que es nuestra herramienta de trabajo. Y me pareció importante terminar con una frase de José Ingenieros, ¿no? Aquello que decía que los jóvenes son los que no tienen complicidad con el pasado. Creo que tenemos que empezar a ser cómplices del ambiente que queremos, porque los pibes vienen con otro chip en la cabeza. Nosotros tenemos que deconstruir para construir un ambiente más sano, una sociedad realmente sustentable y sostenida en el tiempo. Solo eso. Muchísimas gracias, Graciela. Sí, la verdad, tanta razón tenés, ¿no? Con el tema de los celulares. Continuamente, es comprar, usar, tirar, comprar, es todo un tema. ¿Dónde van esos residuos? Y estos son residuos peligrosos, no son cualquier residuo. El tema de los celulares son residuos peligrosos. Igual lo mismo con las computadoras, que también continuamente también nos están bombardeando. ¿Realmente lo necesitamos? ¿Realmente? Siempre que vamos a comprar algo tenemos que pensar, comprar con conciencia, ¿lo necesito? Y también con criterio. O sea, siempre tenemos que ver un poquito más allá, porque realmente nos bombardean mucho con la publicidad. ¿Esto nos va a dar más felicidad tener el último celular? No sé si nos va a dar más felicidad. O pertenecer. Es importante decir que los residuos tecnológicos también pueden recuperarse, hay partes que pueden recuperarse, lo cual, bueno, esto no significa que tengamos que seguir comprando en forma desmedida. Lo que pasa es que hoy estamos todos más o menos confinados y el uso de las tecnologías a veces demandan es más, digamos, la obsolescencia de la tecnología es mucho más, el ciclo de vida es más corto que otros productos. Entonces hoy también, lo que decís vos, los medios de comunicación, un poco lo que yo mencionaba antes, que tratan de generar conciencia para mayor consumo y mayor consumo. La tecnología o los medios disponibles para comunicarse, para interactuar, a veces demandan que uno necesite un producto que sea tecnológicamente superior. Pero bueno, también hay que tener limitaciones, ¿no es cierto? Pero me parece importante también rescatar que los residuos tecnológicos tienen posibilidad de ser reciclados, pero sí. Con conciencia siempre. Sí, el mío, acá también estuvo exponiendo sobre obsolescencia programada, justamente el ingeniero Emilio Grevin, que tiene una empresa que se dedica justamente a recuperar todo lo que son celulares y computadoras, y bueno, justo el celular que yo tengo es un celular armado por él, o sea, y funciona perfectamente, a mí me sirve para lo que necesito, que es para hablar por teléfono y WhatsApp, y chequear algunos emails, y ya está, yo no necesito para nada más. Aunque otros juegan, hacen de todo con los celulares, pero bueno, a mí me sirve. Así que bueno, muchísimas gracias. Vivi Reinieri, no sé si hay alguna otra pregunta, me estoy fijando, creo que no. Así que bueno, te agradezco muchísimo, la verdad que has dado cátedra. En cuanto tenga el link lo vamos a subir y lo voy a compartir contigo también y con todos aquellos que me lo han pedido. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, estamos a disposición desde el Colegio de Abogados de Morón para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Vivi. Saludos a todos, nos vemos el jueves que viene.